profecía esta tarde para cerrar este evento. Y una de las cosas que debemos enfatizar es que todos nuestros miembros de nuestras comunidades tengan el mejor bosquejo profético disponible desde las Escrituras. Y fundamentados en la información que tenemos de los profetas hebreos, especialmente del profeta apocalíptico Daniel, la historia de la humanidad está dividida en dos grandes momentos, en dos grandes etapas. Primero, la edad de los gentiles, o el tiempo de los gentiles, como un periodo de tiempo entregado a las naciones del mundo para que administren la tierra y procuren la paz y la justicia para todos los seres humanos. El séptimo de los 7 mandamientos dados a las naciones, según está documentado en la Biblia hebrea, establece el sagrado deber que tienen los pueblos, el sagrado deber que tienen los gobiernos de la tierra de establecer centros de justicia para la paz y el progreso y el bien general de la humanidad. En la profecía de Daniel, este concepto del tiempo dado a los gentiles es representado en una gigantesca estatua que está formada por diferentes reinos mundiales. Y creo que todos aquí estamos familiarizados con Daniel capítulo 2. Diferentes reinos mundiales que se inicia, en este caso, con una cabeza de oro, representando, si queremos tener ventaja de la historia y mirar hacia atrás, representando el reinado mundial de los babilonios. Después le sigue un pecho y brazos de plata, representando a otro gobierno, a otro imperio mundial que reemplazaría al babilonio y que por el beneficio de la historia sabemos que se refiere al imperio medo-persa que reemplazó al imperio babilónico. En esa imagen de esa estatua, el vientre viene de bronce, representando otro gobierno mundial, en este caso el imperio griego, que suplantó a los medos y a los persas. Y luego de esa estructura del vientre y los muslos de bronce, aparece otro gobierno mundial, en este caso de la rodilla hasta los tobillos, las piernas de esa estatua, donde el metal que aparece es de hierro. Y finalmente, en la parte más cercana a la tierra, aparece un reino conformado por los 10 dedos de los 2 pies de esta imagen. Si nos beneficiamos de la historia, podemos saber que esas 2 piernas de hierro se refieren al Imperio Romano. El problema es que no sabemos a quién se refiere esos 10 dedos de los 2 pies de esta imagen. En todo caso, la profecía continúa diciendo que para el tiempo cuando esté dominando el mundo, esta coalición, si es que podemos llamarla una coalición, de 10 reinos, en un punto determinado, en un momento determinado, abruptamente aparece una piedra no cortada por mano humana que hiere a esta estatua, a esta imagen, justo en sus pies, haciendo caer todo el sistema. Y esta piedra, luego de derrumbar toda la estatua, se convierte ella misma en un enorme monte que llena toda la tierra y se transforma en un reino mundial de paz y justicia verdaderas. Hasta ahí es la profecía. Eso es lo que tenemos en Daniel capítulo 2. Como dije, lo más difícil de la escatología, es decir, del estudio de las cosas futuras,
ha sido descifrar quién es ese gobierno mundial representado en los dos pies de la imagen, con una mezcla de barro y hierro y 10 dedos. Y, por supuesto, en qué tiempo es que aparecerá la piedra que destruirá todo el sistema y se transformará en un gran monte que llenará toda la tierra. Algunos afirman que este gobierno mundial final previo a la aparición de la piedra será algo así como el Imperio Romano resucitado al final de los días. Algunos lo asocian con el Vaticano, otros que representan una coalición final de 10 países islámicos que van a tener la supremacía mundial por cierto tiempo, etc. Hay varias teorías. Pero hay dos cosas que yo debo decirte de esta profecía que son importantísimas a los efectos del propósito de esta conferencia. Observa en primer lugar que esta imagen, esta profecía, representa estos dos aspectos de la historia humana que yo te mencioné al principio. Una edad que está administrada por las naciones del mundo y otra edad mesiánica administrada por el Mesías que suplanta para siempre la administración gentil del mundo. En otras palabras, tenemos una edad presente bajo el dominio de las naciones gentiles y tenemos una edad mesiánica que irrumpe en la historia, suplanta la administración de las naciones gentiles de esta tierra y establece un reino de paz y de justicia, de prosperidad, de bienestar para todo el mundo. Esa es la primera cosa. Ese es el primer bosquejo que debemos tener clarísimo en nuestra mente. Que la historia humana se mueve en esas dos dimensiones. Una edad presente dominada por las naciones gentiles y una edad que reemplaza a esta edad presente, la edad mesiánica administrada por el Mesías desde Jerusalén. La segunda cosa es que cuando la piedra aparece y golpea la imagen, esta cae completamente. Esto significa que aunque los babilonios desaparecieron como imperio mundial, y también los medo-persas, y también los griegos, y también los romanos, y también este último imperio representado en los dos pies con una mezcla de barro con hierro y 10 dedos, aunque todos ellos se derrumbaron completamente y desaparecieron completamente, aunque suplantados por la fuerza de un nuevo imperio, la imagen misma continúa en pie hasta que finalmente cae por completo. Eso es un dato muy interesante. En otras palabras, cuando llegó el imperio medo-persa, la cabeza de oro no fue quitada de la profecía. La cabeza de oro siguió allí. Cuando llegaron los griegos y reemplazaron a los medo-persas, el pectoral y los brazos de plata de esta imagen no fueron quitados de la profecía, siguieron allí. Cuando llegaron el reino representado, el imperio representado por el hierro de las dos piernas, los imperios previos no fueron quitados de la imagen, siguieron allí. Cuando llega la última sección de la imagen, de los dos pies mezclados con barro, hierro y los 10 dedos, que suplanta al previo, no son quitados de allí. En otras palabras, en la profecía de Daniel, la imagen se mantiene intacta todo el tiempo. O sea, aunque reinos mundiales reemplazan a otros reinos mundiales, la esencia que mantuvo el primer reino en sus días continúa subsistiendo los que vinieron después, formando así un todo único que se mantiene operando y administrando el mundo.
Esto es posible cuando analizamos detalladamente esta imagen y esta profecía que aparece en Daniel capítulo 2. Y eso es lo que explica por qué el último imperio mundial es una mezcla de hierro y barro, es decir, contiene un poco de todo lo previo. Y hay que tomar nota de eso a la hora de estudiar esa profecía. Por supuesto, aunque la calidad de cada imperio va disminuyendo de la cabeza hasta los pies, evidenciado por el tipo de material usado en las diferentes partes de la imagen, la idea no es que los medo-persas eran inferiores a los babilonios por ser representados por la plata, mientras que los primeros fueron representados por el oro. Porque si así fuera, no tiene sentido que algo inferior pueda destruir a algo superior. Los diferentes metales representados en la imagen no enfatizan superioridad militar o fortaleza económica, sino más bien indican grados de disminución ética en el mundo. En otras palabras, aunque militarmente fueron superiores, éticamente las cosas van a ir empeorando y corrompiéndose, y la espiritualidad irá disminuyendo conforme vamos avanzando en la historia y acercándonos al tiempo para el cual aparezca la piedra no cortada con mano humana. Por tanto, tenemos que esperar que para el tiempo cuando aparezca la piedra que golpea todo el sistema mundial y lo reemplaza, las condiciones éticas, morales y espirituales en el mundo serán las peores alguna vez conocidas por la humanidad. Entonces, si unimos estas dos ideas, podemos ver el bosquejo apocalíptico o profético que nos presenta. Primero, la historia de la humanidad se divide en dos grandes periodos. Esta edad presente bajo el dominio del hombre y una segunda etapa, un segundo orden mundial, una edad mesiánica que irrumpe en nuestra historia, quita de las naciones el privilegio de administrar la tierra, establece un nuevo orden mundial de verdadera paz, de verdadera justicia y de verdadera prosperidad para toda la humanidad. Lo segundo es que para el tiempo cuando aparezca la piedra, es decir, para el tiempo cuando aparezca en Israel Mashiach ben David, nuestro justo Mesías, para el tiempo cuando vaya a aparecer Mashiach ben David, el deterioro ético, moral y espiritual y religioso será terrible, terrible, terrible en el mundo. En otras palabras, tenemos que enfrentar la peor crisis social, ética, espiritual y religiosa de toda la historia de la humanidad. De toda la historia de la humanidad. Esa crisis social, ética, espiritual, religiosa, etc., va a cambiar todos los paradigmas que nosotros tenemos hoy día. El concepto de familia que nosotros tenemos hoy día va a cambiar. El concepto de país que nosotros tenemos hoy día va a cambiar. El concepto de gobierno que nosotros conocemos hoy día va a cambiar. Vamos a enfrentar las peores crisis y los más importantísimos cambios sociales alguna vez conocidos por la humanidad. Y por lo tanto, tenemos que estar preparados para sobrevivir a esos días de crisis mundial en lo mejor de nuestras posibilidades. Entonces, vamos a mirar este bosquejo general desde otra perspectiva y para ello me voy a apoyar en la semana bíblica. Vamos a ver cómo trabajamos esto acá. Dios mismo creó la semana de 7 días. Los rusos, yo recuerdo cuando estaba en Cuba, era un joven estudiante universitario, y me acuerdo que en Cuba trataron de, nunca se implantó, pero trataron de imponer algo que fue un ensayo en la antigua Unión Soviética, que la semana tuviera 10 días, no 7.
Metieron una semana de 10 días. Búsquenlo, por ahí está en internet. Metieron una semana de 10 días. A los 3 meses tuvieron que quitarla. Los accidentes laborales, el cansancio, la locura, la gente se volvía loca, cometía errores garrafales. El hombre está diseñado para vivir en ciclos de semanas. Dios nos diseñó así y no podemos cambiar eso. Por eso es que los diseñadores de automóviles siguen una fórmula que es 5 más menos 2. En otras palabras, si tu coche tiene menos de 5 cosas que hacer, te aburres. Y si tiene más de 7, te sobrepasa y puedes cometer errores y tener accidentes. Dios mismo creó la semana de 7 días. De esos 7 días, son 6 para trabajar y 1 para descansar. Y Dios mismo nos dio el ejemplo. La creación tomó lugar en 6 días y en el 7º día Dios descansó de toda su obra creativa, es decir, no creó más. Por supuesto, uno de estos días, en algunas conferencias futuras, tendremos que escuchar a mi querido hermano y cuñado y amigo y discípulo, el ingeniero Fernando Rosero, hablándonos de los 6 días de la creación. Y son días de 24 horas, o sea, son periodos de millones de años. Basado en el concepto hebreo de Yom, que lo mismo puede ser 24 días que 24 millones de años. Es un tema fascinante y lo dejamos para una futura conferencia. En todo caso, 6 días creando, el 7º día no creó más, descansó el 7º día para dejarnos el ejemplo. Y uno de los mandamientos permanentes que tenemos precisamente en el judaísmo es el mandamiento de imitar a Dios. Imitar a Dios en todas las cosas. Si Dios es bueno, nosotros debemos ser buenos. Si Dios cuida de la creación, nosotros debemos cuidar de la creación. Si Dios cuida de los animales, nosotros debemos ser cuidadosos y bondadosos con los animales. Si Dios nos trata con dignidad en nuestras debilidades, nosotros debemos tratar al prójimo con dignidad aún en sus debilidades. Y este mandamiento, que es fundamental en la ética judía, también es válido para las naciones gentiles. El rabino Shaul de Tarso, juez del tribunal nezarita, en una de sus benditas cartas, le dice a una comunidad formada por justos de las naciones: sean imitadores de Hashem como hijos amados. Aplicando entonces a los creyentes de origen no judío el mismo principio ético que aplica a los creyentes de origen judío. Entonces, Dios nos dio el ejemplo. 6 días trabajarás y el 7º es descanso. Entonces, la creación, la semana es creación, es obra del Eterno. Entonces, tenemos lo siguiente: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. No son los 7 días de la semana. Un día creativo, segundo día creativo, tercer día creativo, cuarto día creativo, quinto día creativo, sexto día creativo, y el 7º día que Hashem dejó de crear y le dio un nombre a ese día: Shabbat. El reposo, el descanso. El único día de la semana hebrea que tiene nombre es el 7º. Los demás días se llaman por números, no por nombres. Primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día, 7º día, Shabbat. La idea de domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado no obedece al plan judío, plan hebreo. Fueron ahí ideas de los amigos de Roma para recordar a sus dioses. ¿Okay? Domingo, día del sol, lunes la luna, y el sábado Saturno, etcétera, etcétera. Pero en la Torah, el único día de la semana que tiene nombre es el 7º, Shabbat. Lógicamente, la idea es que la semana gire
alrededor del Shabbat. Que el Shabbat sea el centro de gravedad de la semana. Primer día, después del Shabbat. Segundo día, después del Shabbat. Tercer día, después del Shabbat. Cuarto día, después del Shabbat. Quinto día, después del Shabbat. Sexto día, mañana es Shabbat. Esa es la idea. Y como mañana es Shabbat, este sexto día se conoce como día de preparación. Entonces es muy interesante ver este concepto. ¿Okay? Primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, después del Shabbat, quinto día, después del Shabbat, día de preparación para el Shabbat. ¿Están conmigo hasta ahí? Siguiendo este bosquejo que encontramos en la Escritura, el día comienza en la forma de contar el tiempo, la Biblia. El día comienza a la caída del sol y concluye a la caída del sol del día siguiente. Eso es importantísimo conocerlo para no errar a la hora de estudiar la Escritura. Precisamente por ignorar este principio es que la Iglesia Católica encontró en algunos textos bíblicos el apoyo para justificar el domingo como el día del Señor y reemplazarlo por el Shabbat bíblico. Precisamente por ignorar eso. Entonces es muy importante que cuando leas la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, y te encuentres con primer día de la semana, que sepas que la semana no comienza, el día no comienza en el calendario, en el anuario, en la forma de contar el tiempo en Israel, en la Biblia, no comienza a la medianoche. Comienza la caída del sol hasta la próxima caída del sol. ¿Cuándo resucitó Yeshua? Yeshua resucitó sábado, no domingo. Sonría, que Hashem le ama muchísimo. Según el calendario romano, Yeshua resucitó sábado, no domingo. Pero según el calendario judío, Yeshua resucitó el primer día de la semana. ¿Por qué? ¿Cuándo termina el sábado? ¿A qué hora termina el sábado? Suponte que el sol cae a las 6 de la tarde. ¿A qué hora terminó el sábado? A las 6 de la tarde. ¿Qué comienza ahí? El primer día de la semana. Entonces, cuando llegó el primer día de la semana, Yeshua ya había resucitado. Solo que en la cuenta romana, el primer día de la semana es domingo, a partir de las 12 de la noche. Sábado a partir de las 12 de la noche, es domingo. Mientras que en la cuenta hebrea, domingo, digámoslo así, comienza el sábado a las 6 de la tarde con la caída del sol. O sea, hay 6 horas de diferencia. O sea, cuando lees, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan, no piensen que eso es domingo en la mañana, eso es sábado en la tarde. Entonces, el día comienza a la caída del sol y concluye a la siguiente caída del sol. Por lo tanto, el viernes a las 6 de la tarde comienza el Shabbat. El viernes a las 6 de la tarde comienza el Shabbat y concluye a la caída del sol del día siguiente. El día está compuesto por 12 horas de oscuridad y 12 horas de luz, teniendo como punto de observación Israel, no Argentina, no Suecia, Israel. Teniendo como punto de observación Israel, el día está compuesto de 12 horas de oscuridad y 12 horas de luz. Normalmente, ¿no? Dependiendo de la estación, puede cambiar un poco. Las 12 horas de la noche se dividen en vigilias. La primera vigilia de 6 a 9 de la noche. La segunda vigilia de 9 a 12 de la noche. La tercera vigilia de 12 a 3 de la mañana. Y la cuarta vigilia de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Esas son las 4 vigilias. Mashiach puede venir a la primera vigilia, puede venir a la segunda vigilia,
puede venir a la tercera vigilia, puede venir a la cuarta vigilia. No sabemos en cuál de esas 4 vigilias vendrá. Las 12 horas de luz se dividen en 12 horas de 60 minutos, aproximadamente. La primera hora es de 6 a 7 de la mañana. La segunda hora de 7 a 8 de la mañana. La hora tercera de 8 a 9 de la mañana. La hora cuarta de 9 a 10 de la mañana. La hora quinta de 10 a 11 de la mañana. La hora sexta de 11 a 12 de la mañana. La hora séptima de 12 a 1 de la tarde. La hora octava de 1 a 2 de la tarde. La hora novena de 2 a 3 de la tarde. La hora décima de 3 a 4 de la tarde. La hora décimo primera de 4 a 5 de la tarde. Y la décimo segunda de 5 a 6 de la tarde. Entonces, la mañana tiene 6 horas y la tarde tiene 6 horas. ¿Están conmigo hasta aquí? Ok. De la hora 12 a la hora 18 van 6 horas. Y la mitad de ese tiempo es la hora tercera. Entonces, la tarde se divide en 2 secciones. La primera parte de la sexta hora a la novena y la segunda de la novena a la décimo segunda. Entre las 2 tardes significa la hora novena, las 3 de la tarde. ¿Están conmigo hasta acá? Este simple bosquejo es importantísimo para comprender mucho la profecía, porque la profecía viene dada en estos términos y uno tiene que conocerlo para ubicarse y saber exactamente de qué se nos está hablando. El aspecto profético de la semana es algo extraordinario. Hay un postulado en la escritura que dice que si un profeta anuncia algo y no se cumple, es un falso profeta. Si un profeta anuncia algo y no se cumple, es un falso profeta. Dios le dijo a Adán, el día que comieres de ese árbol vas a morir. Y Adán comió y no murió ese mismo día, vivió 930 años. Entonces, ¿cómo se explica eso? La respuesta es el aspecto profético de la semana. Dice Moshe Rabbeinu, para Hashem un día es como 1000 años. Y 1000 años es como un día. Eso se repite después en una de las cartas que aparece en el Nuevo Testamento. Una de las cartas atribuidas al apóstol Kefa, al apóstol Pedro. No os extrañéis de la tardanza del Señor, porque para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Eso es algo bien judío. Entonces, un día es 1000 años. 7 días, ¿cuántos años serían? 7000 años. Entonces, un día equivale a 1000 años de historia. 2 días equivale a 2000 años de historia. 3 días equivale a 3000 años de historia. 4 días equivale a 4000 años de historia. 5 días equivale a 5000 años de historia. 6º día equivale a 6000 años de historia. Y el 7º día es el Shabbat. 1000 años del reino mesiánico en la tierra, capital de ese reino, Jerusalén, rey de ese reino, Yeshua HaMashiach. Entonces, ¿dónde estamos ahora? ¿Dónde estamos ahora? Vamos a mirar un momentito acá esta semana. Si un día es como 1000 años, entonces esta semana puede tener un contenido profético. El primer día representa 1000 años de historia de la humanidad, 2000 años, 3000 años, 4000 años, 5000 años, 6000 años, y el 7º año, 7000 años, que es la edad mesiánica. Dios le ha dado al hombre 6 días. Y uno está separado para que sea la edad mesiánica. ¿De dónde estamos en la historia? ¿Dónde estamos acá? ¿En qué día de la humanidad estamos? Estamos hablando que la humanidad va a tener 6000 años de historia y el 7º día es la edad mesiánica. ¿Dónde estamos? ¿Dónde nos encontramos? La buena noticia es que sabemos dónde no estamos.
La buena noticia es que sabemos no estamos. No estamos en el tiempo de la cabeza de la imagen. La arrugación. No estamos en el tiempo del pecho y los brazos de plata de la imagen. No estamos tampoco ahí. Nuestra generación no pertenece a ellos, a esa generación. No estamos en el tiempo del muslo de bronce de la imagen. Nuestra generación no pertenece a esa época. No estamos en el tiempo de las piernas de hierro de la imagen. Nuestra generación no pertenece a esa. Pero todo indica que sí posiblemente estamos en el tiempo de un nuevo orden mundial formado por el dominio de un imperio representado por estos 10 dedos mezclados de barro y hierro con las implicaciones que eso tiene. El hecho de que haya 10 dedos, el hecho de que haya 10 dedos en la imagen en su última fase no significa necesariamente que sean 10 reinos. No significa necesariamente que sean 10 reinos o 10 naciones. ¿Por qué? Porque en la escritura hebrea 10 es sinónimo de representatividad. No necesariamente es numérico, sino representativo, de totalidad. Por ejemplo, cuando Abraham envía a su siervo Eliezer con 10 camellos a Padán Aram a buscarle esposa a su hijo Isaac, eso es simbólico. No había camellos en la época de Abraham. Pero el hecho de que se enviaran 10 camellos cargados está mandando su mensaje. Que toda la herencia mía le pertenece a mi hijo Isaac y la que se case con él lo va a recibir. Porque 10 representa totalidad. El diezmo. ¿Qué cosa es el diezmo? Lo que cada uno de ustedes fielmente, sin fallar, separa los viernes en la tarde, todo lo que ha recibido, el diezmo lo separa y lo entrega a la persona que le sostiene con la enseñanza de la Torah. ¿Qué es el diezmo? El diezmo representa la totalidad de lo que tú recibiste. En el judaísmo, cuando Abraham estaba rogando por la ciudad de Sodoma y Gomorra, tal vez hay 50 justos, y fue bajando hasta que llegó a 10. Tal vez hay 10 justos. No voy a destruir la ciudad si hubiesen 10 justos. Ya no bajó más. ¿Por qué no bajó más? Porque si baja ya no es representativo. En la mente hebrea, 10 representa la totalidad. Por eso que en una sinagoga, por ejemplo, no se inicia el servicio de Shabbat si no hay 10 varones presentes. Porque los hombres, 10 hombres, representan la totalidad de la comunidad. Y por eso dice el profeta, en los últimos tiempos 10 hombres de las naciones van a tomar del tzitzit de un yehudí y le van a decir, vamos contigo, pues sabemos que Dios está bien. No son 10 hombres. Representa la totalidad, la mayoría de la gente va a hacer eso. Así pues, que sean 10 dedos podría significar una coalición mundial que va a representar a todas las naciones del mundo. Va a ser un gobierno representativo de todas las naciones del mundo, las Naciones Unidas. Y no necesariamente 10 gobiernos específicos. Si esto es así, como yo pienso que es, yo puedo estar equivocado. ¿Okay? Porque en la profecía hay cosas que uno no puede ser matemáticamente precisos. La profecía puede cambiar muchísimo dependiendo si la gente se arrepiente o no. Dios dijo que iba a destruir la ciudad de Nínive en 40 días y resultó que no fue destruida. ¿Por qué? Porque hubo un cambio. La gente se arrepintió, Dios hizo otra cosa.
Pero si esto es así, como yo pienso, entonces tenemos que estar preparados para la formación de un gobierno mundial que va a tener la característica de todos los imperios mundiales previos. Tendrá algo de Babilonia, tendrá algo de los medo-persas, tendrá algo de los griegos, tendrá algo de los romanos y tendrá algo de, bueno, lo que sea que signifiquen esos dos pies mezclados con hierro y barro y los 10 dedos. Nuestro Santo Maestro posiblemente nos advirtió de eso, afirmando que la generación que vea el inicio de este gobierno mundial final no pasará. No pasará. La generación que vea. Y eso es lo que impone sobre nosotros una tremenda responsabilidad. Porque cuando surgió en el mundo el imperio babilónico, tú no estabas allí. Tu alma no fue traída al mundo en esa época porque tú no podías funcionar en esa época. Tú no fuiste diseñado para vivir en la época de los babilonios. Dios levantó en la época de Babilonia otros hombres. En la época de Babilonia Dios levantó a los Daniel y a sus compañeros, no a ti. A ti te reservó para otro momento. En la época de los medos y los persas, Dios levantó a otros hombres, no a ti te reservó para otro momento. En la época de los griegos, levantó a los macabeos, no a ti, porque tú no estabas diseñado para esa época. En la época de los romanos no te levantó a ti, levantó a Kefa, levantó a Yohanan, levantó a otros, no a ti, porque tú no eras para esa época. Pero para esta te levantó a ti. Amén. Porque tú eres vital para Dios en esta época. Y el mundo estaría incompleto sin ti en este momento. Porque tú no eres un accidente genético. Eres una profecía en cumplimiento. Y a menos que uno tenga esa conciencia profética, no puedes vivir intensamente este momento extraordinario que nos ha alcanzado. Los hombres y las mujeres con las cuales Dios cuenta para este momento no son los de Babilonia, no son los de Persia, no son los de Grecia, no son los de Roma. Eres tú y yo, nosotros, esta generación que está ahora aquí. Amén. Jesús de Mashiach dijo, la generación que vea el inicio de este último gobierno mundial, esa generación no pasará. Esa generación no pasará. ¿Y cómo sabemos cuándo se estará formando este gobierno mundial? Final, representado en estos dos pies de la imagen. Tanto nuestro maestro como otros profetas y sabios de nuestro pueblo judío están a una voz, todos. No hay uno solo que esté en desacuerdo con eso. Todos. Desde Yeshua, los apóstoles de Yeshua, los hombres de la Misná, los hombres de los sabios del Talmud, todos los sabios de Israel, están todos. Ramban, Rashi, Nachmanan, todos están a una voz de acuerdo. Que antes de la revelación de Mashiach, que es la piedra profetizada de Daniel, las cosas van a ir de mal en peor en el mundo. Engañados y siendo engañados. Todos están de acuerdo que habrá señales cósmicas, políticas, sociales, económicas. Que no saldremos de un problema cuando ya lo tenemos el otro encima. Resolvemos un problema en una región y se levantan 3 en otra. Guerras y amenazas de guerra. Un caos tras otro. Prácticamente no habrá lugar donde escapar de todas las cosas terribles
que van a venir a la tierra previo a la revelación de Mashiach ben David. Sin embargo, como un punto de referencia, podemos decir que el inicio regresivo a la implantación de este gobierno mundial, aquí está el punto. ¿Qué cosa es lo que podría darnos a nosotros una indicación segura de que se ha iniciado la cuenta regresiva para la formación de este último gobierno mundial, representado en los 2 pies de mezcla de barro y hierro, los 10 dedos de la imagen que vio el profeta Daniel, o que explicó el profeta Daniel? ¿Qué es ese punto de referencia que da el inicio de la cuenta regresiva a la implantación de este gobierno mundial? Mi respuesta es esta: la resurrección del Estado de Israel y la conquista de la ciudad de Jerusalén. La resurrección del Estado de Israel y la redención de la ciudad de Jerusalén. En otras palabras, cuando veamos la resurrección del Estado de Israel y la conquista de Jerusalén otra vez, cuando veamos a Jerusalén otra vez en manos judías, podemos tener por cierto que ello va a iniciar la cuenta regresiva para la formación de un último y final gobierno mundial, en cuyo tiempo aparecerá la piedra no cortada con mano humana, que va a golpear la imagen justo en ese reino mundial, en su apogeo, y la suplantará por la edad mesiánica anunciada por los profetas. ¿Por qué la resurrección del Estado de Israel y Jerusalén? Porque esto fue lo que enseñó nuestro Santo Maestro, al decirnos que cuando veamos la higuera retoñar, cuando ustedes vean la higuera que retoña, el tiempo ha llegado para que se inicie esa cuenta regresiva. Jerusalén estará bajo el dominio de los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. El tiempo de los gentiles, ¿okay? El tiempo de los gentiles, el tiempo que Dios ha dado a las naciones gentiles para administrar este mundo. Nuestra generación es la que ha visto la resurrección del Estado de Israel en 1948 y la conquista de Jerusalén en 1967. Por tanto, será nuestra generación la que vea el inicio de la formación de un nuevo orden mundial bajo el mando de las Naciones Unidas. ¿Están conmigo acá? Nosotros somos la generación, y esto es lo que yo creo. Y esa es la fuerza que me impulsa a hacer lo que hago y a trabajar como trabajo, porque estoy convencido que estos son los días que anunciaron los profetas y que cada uno de nosotros es responsable delante de Hashem para ocupar su lugar en este momento crítico de la historia de la humanidad. Entonces, volviendo al bosquejo de la semana, vamos a recordar esto. El Shabbat es precedido por el día de preparación, que es el 6º día de la semana, que se corresponde con los primeros 6,000 años de historia de la humanidad, a partir de la creación de Adán Harishon, no a partir de los dinosaurios. ¿Okay? No a partir de Cromañón ni del hombre de la caverna, a partir de Adán Harishon. Entonces, ese Shabbat que es precedido por este día de preparación, que es el 6º día de la semana, que se corresponde con los 6,000 primeros años de historia de la humanidad. Entonces, después de eso viene el Shabbat como un protocolo espectacular. Es espectacular. El Shabbat
es un día donde no se puede ayunar. El Shabbat es un día donde no puedes pelear con tu mujer. El Shabbat es un día donde no te puedes airar con tus hijos. El Shabbat es un día donde no te puedes enojar con tu amigo, con nadie. El Shabbat es un día donde tienes que poner todo a un lado y entrar en un santuario en el tiempo. Y hay todo un protocolo que lo heredamos de los profetas. La recepción del Shabbat, el Shabbat, Kabbalah Shabbat. ¿Recuerda qué quiere decir Kabbalah? Recibir también. Kabbalah Shabbat, la recepción del Shabbat. Y se inicia con una tremenda comida el viernes en la noche. La mejor comida de la semana se hace el viernes en la noche. Si en los primeros 6 días de la semana tienes que comer pan con huevo, pon pan con huevo. Pero cuando llega el viernes en la noche tienes que tirar la casa por la ventana en lo mejor de tus posibilidades. Luego, no desayunamos en Shabbat. Hacemos una segunda comida a eso de las 11 de la mañana, de las 12 del día, dependiendo de la hora que salga el sol. En Israel normalmente, en el tiempo de invierno, la luz de la aurora sale a las 4:30, 5 de la mañana. Entonces se cuentan 6 horas y al contar 6 horas ese es el tiempo para hacer la segunda seudá, la segunda comida del Shabbat. Después por la tarde, antes de la caída del sol, se come algo más de lo que quedó. Y después se despide el Shabbat con una ceremonia muy bonita, preciosísima, se llama Dalá. Algún día les voy a enseñar cómo es que eso se hace. Es espectacular, preciosísimo. Y después que se termine esa comida, esa conclusión del Shabbat, se hace otra comida más que estableció el rey David, que es la comida en honor a Mashiach. Se llama la Melabeh HaMalkah, acompañar a la reina del Shabbat. Es todo un protocolo. Es todo un protocolo. Entonces, se separa el Shabbat del resto de los días de actividad y se inicia otra semana. Quiero hacerte esta pregunta. ¿Qué pasaba en el desierto el día de preparación o 6º día del Shabbat cuando los hijos de Israel deambulaban por el desierto? ¿Cómo comíamos en el desierto? ¿Qué bajaba del cielo? Maná. Por la mañana todo el mundo salía y recogía el maná, que eran como odres de miel, 100% absorbibles. 100% absorbibles. Tú recogías aquello en una canasta, lo llevabas a tu casa y te comías aquello por la mañana, no tenías hambre hasta el otro día. Y como era 100% absorbible, no tenía toxinas de ningún tipo, no tenías ni que ir al baño, a nada. Todo era absorbible. Algo extraordinario. Pero cuando llegaba el 6º día de la semana, Dios le dijo a Moisés, dile al pueblo que el sábado, el 7º día de la semana, el día de Shabbat, no salga a buscar comida porque ese día no mando comida. ¿Y cómo va a comer en Shabbat? El viernes le voy a mandar doble porción. O sea, el 6º día de la semana, yo les voy a mandar doble porción. Entonces, ¿qué generación somos nosotros? Somos la generación del día de preparación. Amén. Y si tú eres parte de la generación del día de preparación, entonces tú eres la generación que recibe doble porción de maná. ¿Y qué significa doble porción de maná? Doble revelación profética, doble porción de milagros, doble porción de prodigios. Ese es tu destino profético. Dice el profeta Jeremías en capítulo 16 de su profecía, vienen días, dice Hashem, que no se va a decir más, bendito es el Eterno que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Se va a decir otra cosa.
¿Qué se va a decir? Dice, esto es lo que se va a decir. Bendito es el Eterno que hizo subir a los hijos de Israel de todas las tierras a donde los había arrojado. Y los traeré a la tierra que juré a sus padres que yo les daría. Entonces, si este segundo éxodo es mayor que el primero, y en el primero ocurrieron milagros extraordinarios, imagínate cómo van a ser los milagros que van a ocurrir en esta generación del doble maná. En mi opinión personal, la creación y consecuente resurrección del Estado de Israel a partir de mayo de 1948 secular es el inicio de esta profecía, y la toma de Jerusalén a partir de 1967, el inicio de la cuenta regresiva del sexto día de la semana profética. Y debido al hecho de que previo a la revelación de Mashiach ben David, cosas terribles van a pasar en la tierra, angustia, desesperación, cual nunca antes ha sido conocida en el mundo. Por un lado, tenemos que estar preparados para sobrevivir a esa crisis que viene, y por el otro, recordar que somos la generación del doble maná, y por lo tanto no tenemos por qué tener temor. La generación que tiene la responsabilidad de preparar al mundo para la llegada de este Shabbat profético anunciado por el Shabbat semanal, eres tú. Y ahora tú entiendes la importancia de llevar contigo, a partir de este encuentro, esta conciencia profética del momento que estamos viviendo. Entonces tenemos que prepararnos, por un lado, para el día malo que viene. Eso es una cosa, tenemos que hacerlo. Es nuestra responsabilidad, prepararnos para el día malo. Y para nadie es un secreto que estamos viviendo días convulsos y días peligrosos. Días que fueron llamados por las Escrituras muchos siglos a el día malo. El día malo. Pónganse toda la armadura de Hashem para que podáis estar en pie en el día malo. Ese es el día malo. La Escritura dice, el prudente ve el peligro y lo evita. El necio sigue adelante y cae en el hoyo. Al mismo tiempo tenemos una promesa. Tú eres mi refugio. Tú me protegerás del peligro y me rodearás de cánticos de liberación. Las dos cosas en paralelo van a estar moviéndose. Y ya tú sabes por la clase que tuvimos esta mañana que el secreto está en saber manejar los opuestos. No como cosas aisladas, sino relacionadas, que tú puedes manipular con la ayuda del Espíritu de Mashiach que está en nosotros. Entonces, cuando colocamos todas estas escrituras en un mismo plano, son evidentes dos cosas. Primero, por un lado, se demanda nuestra responsabilidad en hacer ciertas cosas para cuidarnos y protegernos. Ponernos toda la armadura de Dios, evitar el peligro. Y por otro lado, la confianza que debemos tener que el Eterno nos guardará del peligro y podamos estar siempre a salvo debajo de la sombra de sus alas. Y esto significa que tenemos que ejercer absoluta confianza en el Eterno, pero al mismo tiempo desarrollar un plan racional, lógico, científico, que nos corresponde como criaturas inteligentes. ¿Cuántos están conmigo, Señor? Aunque no existe en la Biblia no existe ese refrán de cuídate que yo te cuidaré. No existe, ese texto no existe en la Biblia. Pero el principio como que sí está, ¿no? Debemos tener absoluta confianza que el Eterno nos va a guardar de todo mal. Que Él va a guardar nuestra entrada y va a guardar nuestra salida. Nuestra entrada a este mundo, Él la guardó. Y nuestra salida de este mundo, Él la guardará. Él guarda tu entrada y Él guarda tu salida y todo lo que está en el medio.
Él lo guarda. Al mismo tiempo se exige de nosotros prudencia. Se exige de nosotros preparación, estar alerta, tener un plan, hacer los preparativos adecuados. Antes de la llegada del diluvio universal, Dios ordenó a Noé que preparara un lugar de refugio con abundancia de comida y con abundancia de provisiones para que su familia pudiera sobrevivir a los difíciles momentos que iban a venir al mundo. Y ahí está el modelo para nosotros, porque Jesús dijo, así va a ser como en los días, va a ocurrir como en los días de Noé. De la misma manera, es importante que todos nosotros estemos debidamente preparados para las realidades convulsas que vienen al mundo y que van a ir creciendo mientras avanzamos en el fin de esta edad presente y acercándonos al comienzo de la edad mesiánica que se iniciará cuando aparezca la piedra, cuando aparezca Mashiach ben David. Entonces, se impone sobre nosotros continuar la vida como si nada fuera a pasar. Continuar la vida como si nada fuera a pasar. Pero al mismo tiempo estar preparado para cualquier contingencia en el mundo cambiante en que vivimos, que nos toque vivir. ¿Me entiende lo que estoy hablando? El primer paso para la preparación apropiada incluye la información apropiada. Mira, la mayoría de nuestros errores, con las consecuencias que conllevan, es el resultado de no tener la información apropiada cuando tomamos esas decisiones. La mayoría de los errores que nosotros cometemos es por falta de información. Si tú hubieras sabido las cosas como fueron después, posiblemente no habrías hecho lo que hiciste. Es nuestra falta de información lo que nos lleva a cometer serios errores en la vida. Debido a esto, me gustaría que en esta conferencia entendiéramos que el primer paso en tu correcta preparación para cualquier eventualidad que pudiera ocurrir, dadas las señales de los tiempos que nos han llegado y que nos están siendo enviadas, es esta: el prudente ve el peligro y lo evita, el insensato sigue adelante y sufre las consecuencias. Entonces, al escuchar este proverbio en el uso de la frase ser prudentes o insensatos, viene a nuestra mente inmediatamente la parábola de Yeshua de las 10 vírgenes, ¿no? 10 vírgenes, 5 eran prudentes, 5 insensatas. Y cuando llegó a la hora cero, las insensatas no tenían cómo resolver la situación. Pero las prudentes, que tomaron medidas preventivas, salieron adelante. Y este principio aplica perfectamente a nuestra condición actual, donde vemos serias crisis enfrentando al mundo: política, militar, ecológica, económica, social, psicológica, familiar, espiritual, y pare de contar. Nuestro Santo Maestro, el Maestro de Justicia de Israel y del mundo, Su Majestad Yeshua Mashiach, nos pide que estemos alertas, que estemos preparados, porque los días del fin de esta edad presente van a venir como un lazo que va a caer sobre toda la tierra. Como un lazo, quiere decir, cuando menos lo imaginemos, vamos a estar todos atrapados en el sistema mundial final que viene. Cuando menos lo imaginemos. Y observa que cada vez tenemos menos libertad. Cada vez tenemos menos privacidad. Cada vez nos controlan más y más y más y más. Cuando llegué aquí a Bogotá, en la madrugada del domingo, cambié de la moneda que yo traía a la moneda nacional. La verdad que no cambié mucho, unos $15,000 nada más. Cuando pongo los billeticos de mi moneda debajo de y le entrego el pasaporte, la chica saca un papel de ese tamaño, así, de ese tamaño.
Tenía que firmar en 6 lugares distintos y poner las iniciales en 2 o 3. Firmé. Dice, ¿por qué tantas firmas? Dice, no, que ahora es así. Dice, no, y ahora tienes que poner la huella digital. La huella digital, tienes que cogerla, ponerla ahí, ponerla aquí, ponerla aquí. Y tú sabes que no me gusta esto. Le dije a la chica, la verdad que no me gusta esto. Así empezó Cuba y mira cómo terminó, ¿eh? Y le puse, le tuve que poner, si no, no me daban la moneda. Estoy controlado por todos lados. Hasta para cambiar $60. ¿A ti te pasó igual, Xavier? ¿Te pasó lo mismo? Sí. Dejaste la huella ahí. Sí. Estás fichado. Estás fichado. Vas a un país, te sacan fotos digitales por todos lados, controles por todos lados. Dice Yeshua como un lazo, Lo veré. Yo no sé cuántos de ustedes siguen la noticia de las cosas que están pasando en Estados Unidos. Son terribles las cosas que están pasando en Estados Unidos. Ahora les voy a hablar de algunas de ellas. Pero seguramente han oído hablar del programa de seguro de salud Obamacare. Antes de venir para acá hubo una reunión en el Congreso, antes del Congreso entrar en receso, y se planteó si Obamacare seguía adelante o no seguía. Los republicanos son mayoría en el Congreso en este momento. Y se perdió la votación. Ganó Obamacare. 3 republicanos votaron a favor con los demócratas. Y se perdió la votación 51 a 49. Si ellos 3 hubieran votado, se hubiera reemplazado el sistema de Obamacare. Lo interesante del sistema de Obamacare es que establece que en un punto determinado se va a colocar un chip en la mano para controlar todo el sistema de salud de todos los ciudadanos de Estados Unidos. Y ya para el momento que estoy hablando, hay algunas empresas en Estados Unidos que están implantando ese chip en la mano de sus trabajadores. Si no lo tienes, no puedes trabajar. Y lo que viene es dracónico. Es dracónico porque por ahí no solamente te controlan y saben todo tu historial médico y saben dónde tú estás, dónde te mueves, sino que cuando tengas una enfermedad terminal para la cual no hay una respuesta médica, simplemente activan eso ahí y te mueres. ¿Para qué gastar dinero en una persona que no tiene cura? Pues yo no sé si eso será la famosa señal de la bestia, la mano aquí, posiblemente sea el anticipo de eso. Pero la cosa es seria. Creo que todos nosotros sentimos el dominio de los gobiernos sobre nosotros y nos sentimos impotentes para responder a eso. Entonces tenemos la responsabilidad de estar preparados. Entonces, la idea no es cundir el pánico y recomendar que usted se vaya para una montaña y se esconda allí, que ya esto se acabó y viene la venida del Señor, que va a pasar mañana, ni mucho menos. No, esto no significa que tienes que dejar de estudiar, tienes que seguir estudiando tus estudios. ¿Okay? No tienes que abandonar tu trabajo. Los que están de novio, cásense. Y tengan hijos. ¿Okay? La vida tiene que seguir igual, como si nada fuera a pasar. Pero al mismo tiempo, estar preparados para que si algo pasa, no me tome de sorpresa. Los que vivimos en zonas de huracanes, yo creo que ustedes no tienen ese problema acá en Bogotá, tal vez en Barranquilla sí, o Cartagena, la costa. Pero nosotros que estamos en el Caribe, por ejemplo, somos asustados por huracanes casi todos los años. Y cuando se anuncia la llegada de un huracán, tenemos que tomar ciertas medidas. Tenemos que reunir alimentos, guardar agua, poner cosas en un lugar seguro, animales, la familia, las personas mayores, medicinas. No cuesta nada estar informados
de qué hacer en una situación de emergencia que nos sorprenda y tener claro cuál será nuestro plan de escape en el evento que nos encontremos en una situación así. Los que volamos a menudo, por ejemplo, yo que viajo unas 160.000 kilómetros todos los años, no hay un solo vuelo que yo haga que antes de partir, por ley, nos indiquen las medidas de seguridad del avión y qué hacer en caso de una emergencia. Constantemente, no hay un solo vuelo donde se enseña cuáles son las medidas especiales que deben ser tomadas en caso que algo salga mal en el vuelo. Eso no tiene la intención de asustarnos. Eso no tiene la intención de provocarnos pánico. Simplemente son medidas lógicas, científicas, de seguridad necesarias para toda persona inteligente que sabe que en un momento determinado las cosas pueden cambiar y debemos conocer con anticipación qué hacer para minimizar el impacto que una situación de emergencia pueda tener en nuestras vidas y en nuestras familias. Todos nosotros tenemos que ponernos el cinturón de seguridad cuando manejamos nuestros coches. Tenemos que sentar a nuestros niños en una silla de seguridad para minimizar cualquier emergencia de algún accidente o aleno que se pueda presentar en el camino. De la misma manera, tenemos que hacer todos nosotros en el tiempo que estamos viviendo. No nos cuesta nada estar preparados y colocar así un cerco de protección alrededor de nuestras familias, mientras que al mismo tiempo tenemos absoluta confianza en el Eterno, que nuestras vidas están seguras en sus manos, que aún los cabellos de nuestra cabeza están numerados y por tanto no tenemos por qué tener miedo, ni depresiones, ni desequilibrios emocionales, porque el que nos trajo aquí nos está guardando todos los días y nos llevará finalmente con victoria a nuestro destino final. Creo que es una obligación moral impuesta sobre cada uno de nosotros preparar a nuestra gente para casos de emergencia. Y es importante porque esa es una situación de emergencia. Emergencia significa eso, que algo te sorprende en el camino. Y por tanto, cada uno de nosotros debe estar entrenado como un mínimo de información necesaria para sobrevivir por cuenta propia en el evento de que una emergencia nos encuentre en el camino. Y escuchaste que dije por cuenta propia. Tú no puedes depender del gobierno, no puedes depender de la Guardia Nacional, no puedes depender de la policía. No, que si viene, que la policía va a venir. Y si no viene, tú tienes que tener tu propio plan. ¿Qué hacer en estas condiciones? ¿Cómo reaccionar en esta eventualidad? Hay personas que viven en un lugar y no saben ni siquiera dónde está el hospital más cercano. O la clínica de socorro más cercana. Es posible que usted reciba ayuda inmediata en caso de un cataclismo. Es posible que la ayuda tarde horas, pero también puede durar días, también puede durar semanas. Y usted tiene que tener su propio plan de protección para usted y para su familia en el evento de que haya una circunstancia de este tipo. Voy a mencionar algo que está pasando en los Estados Unidos en este momento y que nos dice mucho de dónde estamos. En Estados Unidos hay una agencia de administración de aeronáutica del espacio, se llama NASA, que posiblemente creo que todos ustedes la conocen, están familiarizados con ella. La NASA repartió recientemente a sus empleados material de instrucciones de cómo sobrevivir a situaciones de emergencia, incluyendo desastres naturales. Y cada empleado recibió una lista de cosas que tienen que incluir y tener en un lugar seguro y accesible. Entonces pregúntate, si la NASA está preparándose y ayudando a preparar a sus empleados, ¿qué saben ellos que nosotros no sabemos?
Y si ellos están preparando a sus empleados con una lista de cosas que tienen que hacer, ¿por qué nosotros vamos a ignorar eso? En Estados Unidos también hay otra organización que se llama FEMA. Es muy importante, es la agencia federal que maneja las emergencias. Y ha estado realizando suministros para desastres y adquiriendo rápidamente cientos de miles, no 10 ni 20, cientos de miles de millones de productos listos para consumir, incluyendo mantas y bolsas para cadáveres de seres humanos. En otras palabras, el gobierno de Estados Unidos se está posicionando antes de una fecha todavía desconocida para una calamidad que ellos están esperando que puede suceder. En lo que va de este año, 2017, nos han llegado informes confidenciales que FEMA ha comprado grandes reservas de alimentos. Y esto nos tiene que servir a todos de luz amarilla, de alerta amarilla para cada uno de nosotros. Prepararnos también. Si la ayuda del gobierno llega, Baruch Hashem, debemos estar preparados, no obstante, para cualquier eventualidad. Nuestras familias deben estar bien informadas, bien preparadas y bien suministradas. Si estas organizaciones que son tan importantes están tomando pasos para prever cualquier emergencia, lo más probable es que ellos saben cosas que nosotros no sabemos. Y por lo tanto, nosotros tenemos que estar preparados, tener los suministros básicos para sobrevivir varios días sin electricidad, varios días sin internet, varios días sin transporte público, varios días encerrados en la casa. Tener medicinas básicas, primeros auxilios, equipos de emergencia privado y familiar. Todas esas cosas las tenemos que tener. En mi casa, por ejemplo, yo tengo 2 bolsas de alimento para mi hija, preservados que duran 50 años y que la pueden alimentar a ella por 6 meses. Las tengo ahí, están acá, ahí están. Un radio que no necesita electricidad para funcionar. Él mismo genera su propia electricidad. Mi cuñado me regaló una lámpara, o fuiste tú. Me regalaste una lámpara de emergencia para circunstancias de esa naturaleza. Tener agua potable. Compré un filtro de agua que vende el ejército de Estados Unidos, que aunque el agua la tomes putefacta, en 30 minutos tienes agua pura, sin electricidad, por gravedad. Con un filtro que me da más de 50,000 galones de agua pura y que puedo llevar conmigo a cualquier lugar. ¿Qué hacer ante un colapso económico y el cierre? Imagínate el cierre de todos los mercados, los bancos, los medios de transporte público. ¿Qué hacer ante los disturbios sociales que van a seguir cuando hay circunstancias críticas en un país? De robo, de atracos, de saqueos. Gente que se aprovecha de la situación para quitarte tus pertenencias, tus comidas, tus provisiones que ellos almacenaron. Yo estoy en contra del uso de las armas. Espero entrar a la edad mesiánica sin necesidad de tirar un solo disparo. Pero como están las cosas, a mis discípulos recomiendo, si en tu país está permitido tener armas, téngala. La defensa propia está permitida. Está permitida. Al mismo tiempo, tenemos que estar confiados, absolutamente confiados, de que nuestras vidas están seguras en las manos de nuestro Padre que está en los cielos. Tener confianza absoluta en el Eterno. Él va a tener cuidado de nosotros y por tanto no puede cundir el pánico. ¿Por qué? Porque tenemos el modelo en Egipto. En Egipto vinieron plagas que destruyeron Egipto. Destruyeron las cosechas de Egipto. Destruyeron los animales de Egipto. Destruyeron todos los dioses egipcios. Pero en las tiendas de los hijos de Jacob, nadie fue afectado. La oscuridad llenó Egipto. Luz
había en las tiendas de los hijos de Israel. Así también va a ser en esta tierra. La ira de Dios va a venir sobre el mundo, no lo creas, no lo dudes. Así va a ser. Pero la ira de Dios no tocará el cabello de los justos. Porque estamos guardados, estamos amparados por sus pactos, por sus promesas. No puedes confundir la ira de Dios con la persecución del gobierno mundial. Son dos cosas diferentes. De la ira de Dios estamos absolutamente protegidos, pero no de la persecución del gobierno mundial. De ahí, de ese tenemos que proteger. Y Dios nos ha dado la inteligencia para lograrlo. Entonces, tener absoluta confianza en Hashem, pero al mismo tiempo, en el evento que seamos sorprendidos en una situación de emergencia, que estemos preparados, que estemos listos. ¿Qué hacer entonces ante este cuadro profético, ante este bosquejo profético que he presentado delante de ustedes? ¿Cuál es nuestra esperanza? La piedra. La piedra es nuestra esperanza. Mashiach ben David es nuestra esperanza. Mashiach ben David anima a mí, me emulace le va, creo con perfecta fe en la venida de Mashiach. Y aunque demore, esperaré su venida cada día. Amén. Esa es la posición. Ahora, la pregunta que algunos me han hecho, y que es muy válida, la pregunta que algunos me han hecho es, ¿podemos hacer algo para adelantar la revelación de Mashiach ben David? ¿Sabes que el té caliente es mejor que el frío? ¿Podemos hacer algo para adelantar la revelación de Mashiach ben David en nuestra generación? Debemos hacer todo lo posible por ayudar a traer a Mashiach. Y una de las cosas que podemos hacer para adelantar el retorno de Mashiach es aumentar la observancia de las misbot, de los mandamientos de los cuales somos responsables. ¿Me escuchaste lo que estoy hablando? Eso es muy importante. Si tú crees que la piedra es nuestra esperanza, adelantar la llegada de esa piedra es responsable de todos nosotros. ¿Qué podemos hacer para eso? ¿Qué podemos hacer? Aumentar la observancia de las misbot, de los mandamientos de los cuales somos responsables. Aprender tanto como podamos nuestra sagrada Torah y difundir tanto como sea posible el mensaje judío de nuestro santo maestro judío y de los grandes tzadikim de nuestro pueblo de Israel. Una de las cosas que definen el judaísmo nesarita es su firme creencia en la venida de Mashiach. Y aunque pueda demorar, esperar su venida cada día, porque sí sabemos que aunque demore, Hashem finalmente nos enviará a Mashiach ben David. Y por lo tanto, cada uno de nosotros debe considerar sus acciones como individuo y como parte de la humanidad en general como una pesa en la balanza. Imagínate una balanza antigua. Una balanza antigua. La balanza está en estado de equilibrio. En estado de equilibrio. Una acción positiva tuya, una buena obra tuya, puede inclinar la balanza para el bien, trayendo salvación para ti y para el mundo. Cuando una persona piensa que un solo mandamiento que cumpla, de lo cual es responsable, una sola buena obra de caridad que haga, por su importancia, puede mover esa balanza hacia el bien de la humanidad, entonces llenarnos de buenas obras es una manera de traer pronto a Mashiach entre nosotros. Masim Tovim. Basado en eso, el Rivi nos enseñó, nuestro santo maestro nos enseñó que nuestro trabajo consiste en dar de comer a la gente mientras esperamos su retorno. En otras palabras, debemos esforzarnos para hacer una acción más positiva a través de la cual podamos mover esa escala
hacia el retorno de nuestro Santo Maestro, Yeshua HaMashiach. Finalmente, aunque Hashem decidirá traer a Mashiach para una cierta fecha, nosotros podemos acelerar su venida antes del tiempo atribuido a través de nuestras acciones. Y voy a decirles algo con toda responsabilidad. El mundo está preparado y listo para la revelación de nuestro justo Mesías. El mundo está preparado y listo para la revelación de nuestro justo Mashiach. Nuestra tarea es simplemente agregar el toque de la esperanza para que Hashem nos mande a Mashiach ben David pronto y en nuestros días. Y no es suficiente esperar, y no es suficiente hacer buenas obras, no es suficiente guardar mandamientos. Tenemos que rogar a Hashem que nos mande a Mashiach. Rogarle a Hashem todos los días, mándalos a Mashiach, como dice en nuestro libro. Sí, ven Señor Yeshua. Y la esposa dice ven, y el que cree diga ven. Sí, ven Señor Yeshua. Los misiles Scott están preparados en Irak, listos para ser disparados en cualquier momento hacia Israel. Corea del Norte tiene la capacidad militar, y lo ha demostrado, para lanzar misiles intercontinentales contra Israel. Sin embargo, podemos estar confiados que Israel no pasará otra vez al exilio. Masada no ocurrirá otra vez, porque nuestro Santo Maestro nos dijo que para cuando lleguen esos días no debemos temer, porque ni un solo cabello de nuestra cabeza perecerá. Así que no temamos. Piensa en esto. Piensa en esto. 70 años atrás, los judíos en Europa fueron conducidos por el nazismo como corderos al matadero. 70 años atrás. 70 años atrás no existía el Estado de Israel. Finalmente, Hashem nos resucitó nuestro Estado en 1948. Unas horas después de David Ben Gurión anunciar la creación y la resurrección del Estado judío en mayo de 1948, 7 naciones árabes nos declararon la guerra inmediatamente. ¿Sabes cuántos soldados teníamos en Israel para ese momento, para enfrentar a esa coalición árabe? 6.500 soldados solamente. 6.500 soldados judíos contra el resto del mundo árabe, que se cuentan por millones. Para ese tiempo no existía el IDF, Israel Defense Force, las fuerzas de defensa de Israel. No teníamos flotillas de aviones de combate para proteger nuestros cielos. Unos pocos valientes soldados sin ningún lugar donde ir, sin ningún lugar donde refugiarse. Líbano, Siria, Irak, Jordania, Arabia Saudita, Libia y Egipto. Todos se confabularon. Nos atacaron por todos lados al mismo tiempo. Y sobrevivimos. Piensa también en eso. Cuando las Naciones Unidas decidieron darnos un pedazo de tierra para crear el Estado judío, el 65% de esa porción de tierra era desierto. 65% desierto. Para 1967, 50 años atrás, Israel se vio rodeado de nuevo por Egipto, por Jordania, por Irak, por Siria. Su meta, ahogarnos en el mar, hacernos desaparecer de la faz de la tierra. Nos rodearon con poderosas armas soviéticas, con tanques sofisticados, con una infantería incontable de soldados listos para destruirnos y acabarnos. Y en solo 6 días los vencimos a todos. En solo 6 días los vencimos a todos. No solo los vencimos, recuperamos la parte este de Jerusalén, quitamos las barricadas que habían puesto los jordanos, unificamos la ciudad y la declaramos la capital eterna, unida e indivisible de Israel.
Y ahora tenemos un extraordinario país, un extraordinario ejército, una extraordinaria fuerza aérea, un magnífico país que se sostiene con una economía pujante. Exportamos billones, no billones de dólares en frutos, en bienes, en tecnología para el mundo. Intel, Microsoft, Google y otras compañías están desarrollando nuevos productos en Israel. Nuestros médicos reciben cada año premios internacionales por su participación en los programas de salud y de ayuda social a las naciones pobres del mundo o en cataclismos nacionales. El 65% del desierto comienza a florecer en todo lugar en Israel. Y donde solamente era arena y sol, hoy tenemos naranjos, dátiles, vegetales, el desierto floreciendo. Fuimos capaces de lanzar al espacio 3 satélites al mismo tiempo. 3 satélites al mismo tiempo. Y ahora mismo que estoy hablándoles, Israel está a la par, en el mismo rango de desarrollo que las poderosas naciones del mundo como Estados Unidos, Rusia, Alemania, Gran Bretaña, Francia, China. Israel es parte de las naciones de la tierra que controlan el espacio extraterrestre y forman parte del reducido grupo de naciones que tienen poder atómico para defenderse. Y pensar que solo 70 años atrás estábamos desparramados por el mundo, a expensas de los dictámenes de las naciones de la tierra. ¿Le vamos a temer a China? ¿Le vamos a temer al loco de Pyongyang? ¿Le vamos a temer a Rusia? ¿Le vamos a temer a Hamas? ¿A Hezbollah? Sobrevivimos a los egipcios, sobrevivimos a los babilonios, sobrevivimos a los medo-persas, sobrevivimos a los griegos, sobrevivimos a los romanos, sobrevivimos a la Inquisición de España, sobrevivimos a los pogroms de Rusia, sobrevivimos a los ataques destructores y genocidas del nacionalsocialismo de Hitler. Todas las naciones que procuraron nuestra destrucción han desaparecido. Nosotros estamos en pie. Nosotros estamos en pie. ¿Dónde están los egipcios? Se fueron. ¿Dónde están los babilonios? Se fueron. ¿Dónde están los medo-persas? Se fueron. ¿Dónde está el imperio griego? Se fue. ¿Dónde está Roma con sus emperadores? Se fueron. ¿Qué nación del mundo hoy habla el latín de los romanos? Cero. Cero. Mira Israel, el pueblo de la Biblia. Los esclavos de Egipto, aquí estamos. Los esclavos en Babilonia, aquí estamos. Los esclavos de los medos persas, aquí estamos. Los esclavos administrados por los grecos sirios, aquí estamos. Los esclavos administrados por Roma, aquí estamos. Ninguno de ellos está, pero nosotros estamos. La única cosa que el mundo tiene que perdonarnos es que no tenemos miedo. Por una simple razón. Dios está con nosotros. Amén. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. No le creas a la prensa amarilla. No le creas a la prensa amarilla. No le creas a CNN, ni Univisión, ni Telemundo, ni estos canales de fake news. Israel está bien y está vivo. Tengo mis amigos allá, mis hijos allá, mis nietos allá. Y te lo digo de primera mano, Israel está bien. Y continúa viviendo, y continúa avanzando, y continúa haciéndolo, no porque seamos mejores, no porque seamos más bonitos que los demás,
Lo hacemos porque nuestro Dios es más poderoso. Nuestro Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Yeshua, no duerme. Y sus ojos están puestos siempre sobre nosotros. Y aunque nos caemos, nos levantamos. Y si 7 veces nos caemos, 7 veces Hashem nos levanta. Porque grande es en medio de nosotros el Santo de Israel. Y ese mismo Dios que cuida a nuestro pueblo Israel, en eres Israel, es el mismo Dios que te cuida a ti aquí también en Colombia. Es el mismo Dios que te va a guardar. Es el mismo Dios que te va a sostener. Y es el mismo Dios que está esperando que tú entiendas que Él te trajo para este tiempo, para este momento, para cumplir una misión de redención que nadie más podía hacer excepto tú. Y por eso no naciste en la época de los babilonios, ni en la época de los romanos, sino en